Bueno, para continuar entonces, ahora tenemos en el panel a Daniela Santana Silva. Daniela es abogada, magíster o LLM, como le dicen los gringos, en estudios avanzados en Derecho Internacional Público, con mención en Paz, Justicia y Desarrollo por la Universidad de Leiden, en Holanda. Se desempeñó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como en organizaciones de la sociedad civil y en el mundo académico. Además, ella es experta en igualdad y no discriminación, con especial enfoque en grupos vulnerables como mujeres y personas LGBTIQ2, que faltó decirlo ahí. Es profesora y asistente de investigación del proyecto FONDEF, en atención de justicia con enfoque de género y diversidad de la Universidad de Concepción en Chile, y desde marzo del 2019 es abogada de la Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales de la Contraloría General de la República de Chile. Entonces dejamos a Daniela, que nos va a hablar de feminización de la pobreza con enfoque de derechos humanos. Daniela, adelante. Muchas gracias. Espérate, voy a poner el cronómetro a correr, porque el jefe, ya, está bien. Muchas gracias a la invitación, muy buenas tardes a todos, todas y todes. Como les adelantaba Osvaldo, la idea de mi presentación es dar un paneo general. ¿Por qué es relevante que nos estemos preocupando desde este tema, desde un punto de vista de los derechos humanos? Y no tengo el pasador, pero son poquitas diapositivas y me... clic. Ya, gracias. Ahí. Y creo importante empezar, encontré en un informe esta frase que creo que es central para poder entender lo importante que nosotros y nosotras estamos haciendo hoy. La tortura de un solo individuo despierta la indignación de la opinión pública, pero la muerte de más de 30.000 niños por día, por causas fundamentalmente prevenibles, pasa inadvertida. Ese es un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una visita que se hizo al Estado paraguayo, en el que las condiciones de pobreza que se encontraron en esa ocasión fueron terribles y que en el fondo nadie estaba haciendo nada y que viene a dar el puntapié, y es como la vuelta completa que voy a tratar de hacer en 0 minutos que me quedan, para ver por qué estamos hablando de esto ahora, de dónde viene y en el fondo la importancia de tratar la pobreza como un tema de desarrollo, como un tema de derechos humanos. Esto, cómo llegamos a la Agenda 2030, ya se ha hablado, y gracias a quienes me predicieron también hoy, pero esta agenda viene a operativizar en el fondo la falta de preocupación concreta que ha tenido el sistema universal y el sistema interamericano en particular respecto a regular o a tratar de generar estándares en torno a la pobreza. ¿Por qué? Porque vamos a mirar brevemente dos sistemas, el sistema universal y el sistema interamericano. Y si nosotros nos ponemos a ver cómo se construye el sistema de derechos en ambos casos, vamos a ir a encontrar tratados internacionales, convenciones, acuerdos, ¿verdad? Pero hay un problema en estos tratados. En estos tratados, la pobreza nunca está textual. Y está, por ejemplo, como preocupación, ya lo vamos a ver en la OEA, pero si miramos el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, si miramos el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se van analizando los problemas sin hacer una mención concreta a cuál es el estándar que debemos aplicar en un caso de pobreza. Entonces, ¿qué va haciendo el sistema? El sistema va generando documentos que denominamos de derecho blando, que van avanzando y construyendo sobre la base de esas normas qué es lo que los estados deben hacer. Pero esto, igual que la Agenda 2030, tiene un carácter más bien voluntario porque no existe una obligación estatal. Pero las obligaciones estatales, creo, y es la invitación que quiero hacerles hoy, nacen desde un momento, yo creo que hay una frase que presumo todas y todos sabemos que es: las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y cuando estamos ante una situación de pobreza, lo que está pasando en realidad es que es un problema que no es inevitable, es un problema más bien creado. Es un problema que se crea porque hay una exclusión, porque hay políticas públicas, políticas estatales que ignoran a determinada parte de la población. Es una situación que está creada, propiciada y perpetuada, bien por acciones o por omisiones estatales y de otros agentes, claro está, pero hoy no estamos preocupando de los estados, ¿no? Y la pobreza extrema está caracterizada por violaciones múltiples que están interconectadas a todos estos derechos, derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. Entonces, desde ahí,
Y como todos estos tratados en el fondo hacen, y desde ahí surge lo que denominamos el enfoque de derechos, tener a la dignidad de las personas como la base y el pilar desde donde tenemos que operativizar en el fondo estas normas. Pero muchos estados, como no es estado textual, le hacen el quite de repente, ¿no? Lamentablemente, entonces ahí es donde las FS, los órganos de Naciones Unidas, etcétera, tenemos un muy importante rol. Y perdón si estoy hablando muy rápido. Ah, ya. Es que me quedan 2 minutos y medio. Entonces, hay un desarrollo interesante que se genera a través de los órganos de seguimiento de tratados que van construyendo esto. No voy a tener el tiempo de hablar uno por uno, pero hay importantes labores. Por ejemplo, desde el año 2006, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos generó un sistema especial que es un relator especial para la pobreza extrema y los derechos humanos, que tiene interesantes informes, que he mirado algunos de los países que son parte de esta auditoría y que ha hecho recomendaciones muy interesantes en torno a la pobreza multidimensional. En el sistema interamericano, y ya para ir avanzando, lamentablemente pasa un poco lo mismo. La Convención Americana de Derechos Humanos, que es el Tratado de Derechos Humanos, la base en el fondo, solo versa en concreto sobre derechos civiles y políticos. Los derechos económicos, sociales y culturales se acuñan muchos años después, este es del 69, se acuñan en el 88 en el Protocolo de San Salvador, que tiene un problema porque si bien nosotros en el sistema interamericano tenemos un sistema fuerte, entre comillas, con la Comisión y con la Corte, los derechos que están en el protocolo no se pueden llevar a la Corte. No todos, solo 2, que es educación y el derecho a la sindicalización. Entonces se ha quedado fuera del desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la pobreza. Más allá de eso, hay varios casos, como Campo Algodonero y casos símbolo en el fondo, que han tratado esto como en el contexto de la vulneración a otros derechos, pero la pobreza en sí misma no se ha analizado como una vulneración de derechos humanos aún. Se ha ido avanzando, la Comisión Interamericana generó una relatoría especial para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y en la que se ha generado también en su marco un informe sobre la pobreza extrema, pobreza y derechos humanos en nuestra región, que tiene recomendaciones muy importantes y tiene un apartado en particular que creo que sería relevante para que eventualmente puedan revisar, porque yo no voy a alcanzar, sobre los derechos de las mujeres y cómo la interseccionalidad influye en ese caso, y también un apartado muy interesante respecto de los derechos de las personas LGBTIQ+, y cómo la pobreza afecta en particular mayormente a las mujeres trans, que podríamos hablar de eso 80 horas, si es que tuviéramos tiempo, pero no tenemos. Y quiero tratar de centrar entonces esta vuelta a qué nos sirve hoy. Sí, 2 minutos. Lo primero es que este problema de la pobreza y la pobreza extrema, como dije en un comienzo, es un problema que es evitable. O sea, que no es inevitable, que se puede evitar y que más bien es creado, ¿no? Y la agenda nos llama la interseccionalidad. Y eso es una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Nunca vamos a poder ver aisladamente la situación solo de una mujer, sino que tenemos que ver mujer indígena, mujer afrodescendiente, mujer migrante, y todos esos elementos nos van a ir dando y complejizando, además, nuestra labor. Pero si queremos darle este enfoque de derechos, la dignidad de las personas no puede ser... Es aquí cuando tenemos que tratar de ver que la igualdad no es una igualdad, como decimos, como a rajatabla, ¿no? Tiene que transformarse esa igualdad formal en una igualdad material para que podamos responder a las necesidades de todas las personas. Además es multidimensional. Uno de los, como bien anunciaba, el objetivo 1.2 llama a analizar esta pobreza multidimensional, ¿no? Porque hay muchos enfoques en los que podemos analizar la pobreza, y el enfoque económico, que ha sido el que más se ha desarrollado, no es el único. Y uno de esos enfoques es el enfoque de derechos humanos precisamente, y tratar de ver cómo la privación de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos generan una situación de pobreza, particularmente en las mujeres. La incorporación de la perspectiva de género es algo de la que ya se ha hablado. Este tema es una cuestión de derechos humanos. El lenguaje también
que estamos tan en sincronía, hermoso. El lenguaje también es importante. Si es que trabajamos desde los estándares internacionales, desde la agenda, vamos a lograr aunar un lenguaje de manera mucho más fácil. Y lo otro es el llamado a tener siempre en cuenta que al final y al principio, no lo puse ahí, estamos hablando de personas y de la dignidad de todas, todos y todes. Y con eso les dejo y cumplí mi tiempo.